Hola a todos los que se están conectando en este momento con nosotros. Estamos esperando unos minutos más a que lleguen más personas, así que los invitamos a compartirnos por el chat desde dónde nos acompañan y de qué sector es su empresa. Hola a todos, les damos la más cordial bienvenida al primer webinar del año de Conecta Américas. Como saben, el día de hoy estamos comenzando con la primera sesión de dos de inteligencia artificial para mejorar tu negocio. Esta serie de capacitaciones nos la trae Telefónica. Muchísimas gracias. Como pudieron ver en el registro, el objetivo de esta serie de capacitaciones es que podamos desmitificar un poco el uso de la inteligencia artificial para las pequeñas y medianas empresas. Para todos, mi nombre es Manuela Vázquez, yo hago parte del equipo Conecta Américas. Para los que aún no conocen Conecta Américas es la plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo que apoya la internacionalización de las pymes de América Latina y el Caribe. Así que para dar inicio al webinar del día de hoy, les quiero presentar a Pedro de Gregorio Grande. Pedro es experto de Big Data y inteligencia artificial para Telefónica. Ya él les contará un poco más de su expertise. Así que Pedro, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Manuela. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen. Como ha dicho Manuela, yo soy Pedro de Gregorio, soy consultor de Big Data en Telefónica. Tengo una experiencia de prácticamente ya 5 años dedicándome a temas de negocio, orientando a compañías para entender mejor cómo pueden extraer valor de sus datos, cómo pueden, digamos, desplegar toda una estrategia de digitalización y de transformación en torno al dato para su organización en diferentes sectores, en multitud, en banco, en telecomunicaciones, por supuesto, en lujo, en sanidad, en seguros, en fin. Al final, pues todos los años me han llevado a tener una visión muy completa de las necesidades que tienen los negocios, de las principales dudas y, como ha dicho Manuel al principio, también me ha llevado a tener esta visión de que realmente se mitifica, ¿no?, la inteligencia artificial. Entonces, como ha dicho Manuela, hoy vamos a tener el objetivo de que todos salgan de aquí con la visión de que la inteligencia artificial no es un mito, que es una realidad, que es accionable a día de hoy y que, por supuesto, puede ser muy, muy beneficiosa. Así que, si os parece, vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación. Gracias. Solamente para recordarles, como siempre, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final, así que los invitamos a todos a estar interactuando en el chat, también a presentarse a los que no lo han hecho, para que conozcamos un poco cuál es su perfil y de dónde nos están acompañando. También si nos pudieran compartir cómo está su empresa en el uso y adaptación de inteligencia artificial, sería excelente saberlo, o a quienes apenas van a comenzar en esta ruta. Así que ahora sí los dejo con Pedro. Muchas gracias. Bueno, pues como digo aquí, vamos a empezar hablando de lo que es el nuevo contexto, ¿no?, de los datos y la inteligencia artificial. En este sentido, vamos a comenzar
por el origen del paradigma Big Data, ¿no? ¿Qué es Big Data y de dónde venimos? Para entenderlo, tenemos que ponernos en la situación de cómo ha cambiado el mundo, ¿vale? Hace no tantos años, realmente, cuando viajábamos a otro país, a otra ciudad, buscábamos un teléfono público para llamar a casa y decir que habíamos llegado bien. El billete, el boleto de viaje, era un tesoro, porque era lo que nos permitía acceder al avión. Sin ese billete, sin ese papel, sin esa cartulina, no podíamos acceder a nuestro vuelo. Cuando nos aburríamos en las salas de espera o en los tiempos muertos entre escalas y demás, pues leíamos una revista, un libro. Y por último, hacíamos pocas fotos, porque antes las fotos costaba dinero revelarlas y venían en carretes de 12, 24 o 36 si había mucha suerte. Sin embargo, en algún momento, en algún momento de la historia, todo cambió. Y ahora de pronto cuando viajamos, estamos casi todavía en la pasarela para entrar a la terminal y ya estamos con los datos en roaming activados o con la wifi del aeropuerto enviando, he llegado bien, todo es genial, incluso enviando un selfie. Llevamos el billete en el móvil, incluso ya con algunos móviles se puede tener hasta en la nube, ese concepto que tenemos en Internet, y si se pierde el móvil, podría llegar a accederse desde otro móvil al billete. Ya no hay tanto pánico, no hay tanto estrés. Incluso cuando estamos en una sala de espera en el aeropuerto, nos conectamos a una red wifi o tiramos de datos de roaming, porque al final nuestro entretenimiento ya es online, queremos estar conectados siempre, ¿no? Y por último, y esto es casi, hay quien diría que demoledor y quien diría que es fantástico, hacemos tantas fotos que necesitaríamos casi varias vidas para poder verlas todas. Y es que ya no hay una limitación de 12 o de 36 fotos, es que podemos hacer tantas como quepan en el teléfono. E igual, si se suben a la nube, razón de más, ¿no? No hay límites para las fotos que podemos hacer. Nosotros, voy a poner como contexto nuestro país, España, pero realmente esto puede aplicar en mayor o menor medida en ciertos puntos a casi cualquier país actualmente, ¿no? Con el tema de conectividad. Pero en nuestro caso particular hablamos de Internet de las personas y es que estamos muy digitalizados, ¿vale? En nuestro caso, casi un 20% de las personas en nuestro país utiliza 5 o más dispositivos conectados, solamente por detrás de los Estados Unidos, y el 81% de los españoles que se conectan a la web lo hacen desde el móvil. Esta tendencia en especial ocurre no solamente en España, en gran parte del mundo. Ya cada vez es menos habitual que las personas tengan un PC, una computadora en su casa donde se sientan a entrar en Internet, ¿no? Sí que es cierto que en el trabajo ocurre, pero muchas veces ya con el teléfono celular acceden y hacen todo lo que pueden hacer en Internet, en definitiva. También hacer las compras, e incluso utilizarlo cuando van al lavabo o nada más levantarse. Pero es que no solamente han evolucionado las personas, es que también están evolucionando las cosas. Y es que cada vez es mayor el número de conexiones a nivel mundial machine to machine, M2M. ¿Qué quiere decir esto? Máquinas hablando con máquinas. Estamos hablando de que en 2014, hace unos años, había unos 5 billones americanos, 5.000 millones de cosas, objetos conectados a Internet. Se estima que para 2024 podrían ser más de 26.000 millones. Un aumento increíble, exponencial prácticamente podemos hablar, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, sobre todo a un abaratamiento de los costes de la sensorización y la computación. En 1992, hace prácticamente 30 años, podía costar $22 conectar un dispositivo a Internet. Hoy en día baja de $1 americano, estaríamos hablando de incluso de centavos, ¿no? Entonces, con ese coste tan bajo se favorece un ecosistema en el que cada vez más y más dispositivos se conectan. Pero no solamente eso es lo importante, y es que el 95% de las empresas apostarán por el IoT, es decir, por estas cosas conectadas, en un plazo máximo de 3 años. Y el 60% han crecido, han aumentado sus inversiones en IoT desde el 2012. Esto quiere decir que también es una parte de esta realidad en la que hablamos, ¿no? Este contexto que se transforma. No solamente hemos cambiado nuestras costumbres como individuos a la hora de viajar, sino que también los negocios se están reinventando, apoyando la conectividad y apoyando el mundo de los datos. Pero también, sin duda, igual que hablaba de los costes del IoT, ha favorecido el mercado en general. Y es que el coste de la banda ancha, de la conexión a Internet, se ha caído a un nivel prácticamente despreciable. Evidentemente, tiene unos costes de conexión, ¿no? Pero si nos comparamos con los costes que había a principios o finales, mejor dicho, del siglo XX, ha caído tantos órdenes de magnitud que no es casi ni comparable. La computación ha ocurrido lo mismo. Y es que hace no tanto, bueno, ahí tenemos las cifras, en 1992 costaba $200 americanos 1 millón de transistores, ¿vale? Hoy en día tenemos procesadores con muchísimos más transistores y el coste por transistor es ínfimo. Pero es que además hay otras tecnologías que permiten hacer un procesamiento de forma muy, muy, muy barata. El almacenamiento lo mismo, y aquí quizá está la clave de por qué tenemos tantos datos, ¿no? Que lo veremos un poquito más adelante. Y es el coste por gigabyte se ha derrumbado. En 1992 un gigabyte costaba $600. Hoy en día, raro es que el teléfono celular que lleva en el bolsillo no tenga por lo menos 16 gigas. 8, en el peor de los casos. Y luego, por último, tenemos también un indicador muy claro, ¿no? Y es cuánto costaba lanzar una compañía, un negocio en Internet, un negocio tecnológico en Internet, ¿no? En el año 2000 podía costar $5 millones. Pero esto ha ido cayendo con las herramientas open source,
con el escalado horizontal, con la nube, con los servicios tipo Amazon Web Service o Microsoft Azure. Y luego, además, con otras tecnologías y un ecosistema se ha pasado a que un grupo de desarrolladores con una idea puede montar con unos $5.000 de inversión un prototipo, una primera versión con la que poder echar a andar y montar todo un negocio que mañana pueda ser el próximo Facebook o el próximo Amazon o quién sabe. Entonces, esa transformación ha tenido las implicaciones que ya creo que se empiezan a vislumbrar. Y es que se generan muchísimos datos. Por la forma en la que vivimos, por la nueva realidad en la que estamos, se genera una cantidad de datos enorme. Aquí tenemos en esta gráfica qué ocurre en un minuto en 2019, que será similar o con números incluso mucho más grandes en 2021 como estamos ahora, ¿no? Y más después de este contexto en el que nos encontramos, en el que si cabe más aspectos de nuestra vida se han digitalizado por la necesidad que todos conocemos. Y es que durante un solo minuto en Internet se ven 4,5 millones de vídeos en YouTube. Imaginen cuánta cantidad de datos implica eso, ¿no? En tránsito y también esos vídeos alojados en Internet. Se envían 18 millones de mensajes de texto. 18 millones. Un mensaje de texto es muy pequeño, pero 18 millones son muchos millones de mensajes. Se hacen casi 350.000 scrolls en Instagram, cargando fotos y fotos y fotos. Hay 87.000 personas tuiteando. En fin, las cifras marean, ¿no? Y esto solamente en un minuto. Pensemos en cuántos minutos hay en un día y cuántos días hay en un año, ¿no? Al final, la cantidad de datos que se generan y que se mueven llega a un nivel que se nos escapa. Y entonces es cuando empezamos a hablar de Big Data. Pero ¿cuál es el papel de Big Data en esa transformación? Bueno, por dar una definición un poco de manual, digamos que Big Data es un concepto que hace referencia a un conjunto de procesos, tecnologías y modelos basados en el almacenamiento masivo de datos, que esto hasta ahora ya lo hemos ido viendo, su procesamiento y transformación de los mismos en conocimiento. Y este es un mensaje importante, también vamos a incidir. La transformación de esos datos o de todo ese almacenamiento masivo en conocimiento, en insights, ¿no? en valor, para analizar qué sucederá. Bien, dentro de las características de estos datos masivos, lo ordenamos en estos conceptos, ¿vale? Tenemos tres conceptos principales que quizá a algunos les suenen, que son la velocidad, el volumen y la variedad. Pero hay otras dos que también son muy relevantes, otras dos Vs, que conforman las 5 Vs del Big Data, que son la veracidad y el valor. Vamos a ver con un poco más detalle cada una de ellas. Empezamos por el volumen. Y el volumen es que es evidente. Si no hay volumen de datos, no hay Big Data. Tendríamos Small Data, pero no es Big Data. Hace falta tener una gran capacidad. ¿Y por qué podemos hacer esto ahora? Bueno, es que el superordenador más potente del 2018 era capaz de procesar 143,5 petaflops por segundo. Y un petaflop no es una unidad con la que estemos acostumbrados a trabajar, pero pensamos que un petaflop por segundo es el equivalente a un cálculo humano cada segundo, es decir, cada segundo que estemos pensando, durante casi 32 millones de años. Bueno, pues el ordenador más potente es capaz de hacer por segundo 143 veces ese esfuerzo. Con esas cifras de procesamiento, evidentemente, estamos preparados para hacer procesamiento masivo de datos. Pero es que además los datos que estamos generando, por la gráfica que hemos visto antes, están creciendo de manera exponencial y se proyecta para 2025 haya 175 zettabytes de información. ¿Y qué es un zettabyte? Bueno, pues un zettabyte, para verlo un poco físicamente, es el equivalente a la capacidad de almacenar 250.000 millones de DVDs. Los discos, imagínense 250.000 millones. Esa cantidad de información es la que hay en un zettabyte. Pues eso 175 veces. Los órdenes de magnitud son tan grandes que casi cuesta imaginarlos. Y eso es precisamente de lo que va esta parte del volumen. ¿A qué se debe este crecimiento? Bueno, pues ya lo he dado unas pistas. Por un lado, a la mayor escalabilidad de los datos estructurados, las tablas relacionales de toda la vida. Y es que al tener sistemas con más capacidad de almacenamiento y más capacidad de procesamiento, se pueden crear esos datos con mayor facilidad. Y también con todos los servicios que van surgiendo, con los servicios digitales, naturalmente hacen uso de este tipo de sistemas, como es lógico para su funcionamiento. Pero es que hay otra parte muy importante, y es que es el acceso, por fin, por esta capacidad tan potente de procesamiento, al almacenamiento y el procesamiento de datos no estructurados, una fotografía, un vídeo, un audio, cosas que hace no tantos años eran simplemente material para consumir en un equipo multimedia, que se decía, y que hoy en día no son solamente para el entretenimiento, sino que realmente son un dato más que los negocios pueden aprovechar para extraer valor y conocimiento. Y aquí probablemente haya personas en la audiencia que conozcan lo que es un data warehouse y hayan oído hablar del concepto data lake. Y si no, voy a explicar ambos. Normalmente las grandes compañías trabajan con un repositorio de datos que se llama Data Warehouse, donde centralizan la mayor parte de la información de negocio, pues para labores de reportería, para ciertos procesos automáticos que se ejecutan con fines de negocio.
Y cuando se habla de data lake en las compañías, llegan las dudas. ¿Esto viene a sustituir al data warehouse? ¿Esto me lo reemplaza? ¿O tengo que quitar mi data warehouse? No. Son dos cosas distintas y complementarias. Digamos que el data warehouse, empezando un poco por el final de la definición, recoge datos procesados y estructurados. Es muy organizado, es muy cuadriculado, es muy fiable, es muy rápido, es muy sólido y tiene como objetivo dar soporte a procesos productivos y a usuarios de negocio para hacer reportería. El data lake es distinto. El data lake es más libre. Se puede aprovisionar datos del data warehouse o data lake, incluso al revés, con los resultados que se procesen de la analítica, pero el data lake admite datos estructurados en tablas, admite datos que sean no estructurados, puede haber fotografías, puede haber vídeos, puede haber audios, puede haber toda clase de datos. Y además hay un clima de libertad, por así decirlo, que permite que los científicos de datos puedan hacer análisis sobre esos datos, puedan trabajar con ellos. No es tan regulado todo como en Data Warehouse. Por supuesto, sí que hay regulaciones, pero la diferencia fundamental sería esa. No es tan rígido y precisamente es lo que permite esa exploración y ese desarrollo de la analítica. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos consumiendo información de la misma manera que antes? Bueno, pues evidentemente no, porque ni siquiera vivimos de la misma manera que antes, ¿no? Ahora mismo requerimos constante comunicación con los nuestros, por teléfono, a través de aplicaciones sociales. Ya no es extraño enviar una carta postal, casi se deja para la anécdota, una carta postal rellena a mano, con un sello y que tarde una semana en llegar. Ahora ya, cuanto menos hablamos por teléfono, pero ya con un mensaje de WhatsApp o de algún chat equivalente o una videollamada estamos en contacto y queremos estarlo siempre. Necesitamos estar informados 24/7. A veces tenemos sobreinformación, pero necesitamos el último minuto. Necesitamos saber qué está pasando ahora. Ya no vale el periódico en papel que nos da la información de ayer, con las noticias de ayer. Necesitamos saber qué está pasando ahora mismo, ¿no? Y por eso consumimos no solamente prensa online, sino redes sociales. Queremos estar al pie de la noticia. Estamos acostumbrados a obtener respuestas siempre que las queramos. Tenemos Google, tenemos los buscadores, asistentes, la Wikipedia, da igual. Estamos acostumbrados a que cuando tenemos una duda la respondamos rápido. Escuchamos la música que queramos con servicios de streaming y queremos comprar lo que sea donde sea y el momento que sea. Ya no hay que esperar ir a la tienda cuando hay un momento libre, se puede comprar desde el mismo celular, elegir lo que se quiere comprar y llega a casa. Y ya casi, bueno, estamos acostumbrados a todo esto. Esto plantea unos retos, evidentemente. Y es que hasta ahora, pues, bueno, hasta hace ya un tiempo, los datos se procesaban en batch. Grandes lotes de información, los computadores lo cogían, procesaban esos datos y daban unos resultados. Sin embargo, esta inmediatez lleva al procesamiento streaming y es la necesidad de la respuesta en tiempo real. Ya no vale que un dato llegue al usuario en 15 minutos. Es una latencia que ya no es admisible para muchos casos. Hace falta el dato y hace falta ya, ¿no? Y lo necesitamos ya. Y en este sentido también hablamos de procesamiento híbrido, que sería una respuesta mezcla de las dos. Es decir, que un mismo evento pueda tener que dar una respuesta en el acto, pero a la vez genere una información por detrás que se pueda procesar en segundo plano para enriquecer otro proceso, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una imagen de las redes sociales, pues cuando una persona comparte algo en redes sociales o una persona hace un like en una red social, para esa persona pues ha hecho un like nada más, ¿no? Y se le da la reacción inmediata de que la manita se pone de color azul y todo está bien. Pero por detrás probablemente hay una serie de procesos que están pensando en esa red social, cómo esa persona interactúa con qué tipo de publicaciones, si esa persona perfila de esta manera o de la otra. Y eso es un proceso batch. Por eso es importante que un mismo evento puede desencadenar esas dos clases de respuestas y cuando hablamos de procesamiento híbrido. Y vamos con la otra de las Vs, que es la variedad. Y ya hemos dado también una pista con los tipos de información estructurada e inestructurada, ¿no? Y es que los tipos que debemos tratar sí que han cambiado. Ahora mismo ya no nos limitamos únicamente a esos datos textuales o tablas, ¿no? Ahora tenemos datos de todo tipo, datos multimedia. Tenemos datos que vienen en tiempo real frente a datos que suelen venir en paquetes. Y tenemos que una simple aplicación, como cualquiera que pueda estar instalada en un celular, puede generar y almacenar grandes cantidades de tipos de información, ¿no? De todo tipo, de tablas, de texto, de fotos. Una simple aplicación puede generar grandes cantidades. Entonces, ¿cómo damos respuesta a nivel técnico ante esta necesidad? Bueno, pues ya hemos hablado del concepto de Data Lake, que sería ese repositorio grande de almacenamiento que aguanta todo, por así decirlo. Pero naturalmente también hay que dar respuesta con tablas, como siempre, ¿no? Para eso tenemos las bases de datos SQL. Y es que SQL también puede ser Big Data, ¿vale? No hace falta utilizar digamos, una aplicación concreta, utilizar una estructura concreta de datos para hablar de Big Data, ¿no? Una base de datos SQL muy grande, por supuesto que entra dentro de lo que hablamos de Big Data. Pero es que también hay un tipo de bases de datos que se adapta a esta realidad. Y es que no todos los datos se pueden relacionar como tablas, ¿no? Tablas que se relacionan con otras por claves y de la forma tradicional. Y son las bases de datos no SQL. El nombre es bastante sencillo e ilustrativo. Todo lo que no son tablas relacionándose entre sí, como las SQL, son no SQL.
Aquí la estructura de datos puede ser más parecida a un documento de texto, puede ser más parecida a tablas, pero en forma de columnas, no necesariamente por filas. Hay mucha variedad y todo depende del caso de uso. Tenemos otra V muy importante y es la de la veracidad. Y es que los datos, si nos van a llevar a tomar decisiones para el negocio, tienen que ser veraces. Porque si utilizamos datos falsos es como seguir un mapa equivocado para llegar a un destino. El dato tiene que dar confianza, tiene que ser auténtico, ha de tener un buen origen y ser un origen de reputación, no vale una fuente dudosa. Ha de estar disponible, porque si nos apoyamos en nuestro negocio en un dato que luego no está disponible y no podemos hacer ese cálculo o solamente lo podemos hacer a veces, no es fiable. Y por último, ha de ser responsable. Y de esto hablaremos un poco más adelante, el uso responsable de los datos. Y por último, la V, valor. Quizá es la V que resume por qué se hace todo esto. Y es que vale que hemos tenido Vs que explican por qué se hace en cuanto a por qué se puede hacer, pero el objetivo final de por qué los negocios entran en este juego, digámoslo así, y no se queda como un mero ejercicio académico para las universidades, es el valor. Y es que los datos son un activo estratégico para la compañía, como puede ser cualquier otro activo que genere unos beneficios, como puede ser patentes o cualquier otro activo de una compañía, el dato también es uno de ellos. Y nosotros entendemos el valor de los datos en tres patas, ¿vale? Digamos que los datos pueden ayudar a nuestro negocio a incrementar los ingresos, es decir, a ganar dinero de fuentes que antes no teníamos, es decir, nuevos ingresos. Nos puede ayudar a generar eficiencia operativa, es decir, reducir costes. Igualmente sigue teniendo un impacto para el negocio, pero esta vez es hacer de manera más económica o más eficiente los procesos que ya tenemos. Y por último, la reducción de riesgos, que evidentemente, obvio que es evitar costes, pero pensando en seguridad digital, en la prevención del fraude, detección de fuga de clientes, incluso en el caso de compañías que tienen una feroz competencia, como puede ser el caso de las telecomunicaciones, pero también en muchos otros sectores, ¿no? Estas son las tres patas en las que articulamos la visión del valor del dato. ¿Por qué los negocios entran al Big Data y a los datos, ¿no? Y hasta aquí hemos hablado de Big Data, pero es que ¿dónde queda la inteligencia artificial en todo esto? Bueno, pues evidentemente es una pieza que encaja en el puzzle. Y es que apoyándonos en la gran cantidad de datos que se generan con el Big Data, con los algoritmos de la inteligencia artificial, se pueden hacer grandes cosas. Visión por computador, planificación avanzada de una producción, por ejemplo, procesamiento de lenguaje, hablar directamente como si fuera una persona, toda la robótica, aprendizaje máquina, sistemas expertos de conocimiento. Pero para empezar a desmitificar, vamos a empezar por el principio. Y es que la inteligencia artificial no es algo nuevo. No es algo ni siquiera de la última década, ni siquiera de este siglo, del siglo XXI. Se habla de inteligencia artificial, según los libros y según un poco los conceptos, desde 1956. Ya en los años 50, Alan Turing hizo el test de Turing para determinar si una persona o un comportamiento era humano o no, o si era semejante, ¿no?, al comportamiento de un humano. Y a partir de 56 es cuando ya se empieza a hablar de inteligencia artificial. En el año 58 se empieza a hablar de redes neuronales, que son la base de lo que luego después llamaríamos deep learning más adelante. Pero sobre todo lo importante aquí es entender que ha habido diferentes momentos de hype, como se suele decir en inglés, ¿no?, de expectativas altas, y luego inviernos, que quiere decir momentos en los que por falta de inversión, por falta de tecnologías, no se ha podido desarrollar tanto la inteligencia artificial. Cada uno de estos inviernos quizá ha dado lugar a una evolución o ha dado lugar a un salto posterior, ¿no? Aquí tenemos que después de ese primer invierno de la inteligencia artificial, los avances del machine learning llevaron es decir, el aprendizaje automatizado de máquinas, que las máquinas sean capaces de aprender sobre los datos, ¿no?, de patrones y demás, llevaron a una segunda ola de optimismo que se volvió a quedar estancada hasta que el avance de las tecnologías, el avance masivo de las capacidades de almacenamiento y la reducción de costes y demás, permitió hacer no solo machine learning, sino ir un poquito más allá y hacer deep learning. Aunque no sea un poco el foco, como curiosidad, la diferencia entre machine learning y deep learning es que machine learning la máquina aprende, pero la persona ha de programar un poco ese algoritmo, mientras que deep learning es una caja negra. Deep learning de alguna forma es el ordenador, es la computadora la que está procesando y pensando, elaborando esas redes neuronales, y lo que ocurre por detrás llega a un punto en el que los humanos no lo llegamos a comprender del todo, no es inteligible para nosotros, pero llega a ser la aplicación más potente de la inteligencia artificial. Y esto nos da lugar a una evolución en el uso de los datos en los negocios. Y es que en los años 50 y hasta bien entrados los años 80, podemos hablar, se basaban en métodos estadísticos, estadística normal y corriente, por así decirlo.
Después, cuando ya empieza a haber una cierta informatización, llegan los ordenadores, las computadoras a los negocios y se pueden hacer ciertos procesos, se puede empezar a hablar de inteligencia de negocio. También empiezan a existir los ordenadores en las grandes empresas y de alguna forma sí que se puede hacer este procesamiento de un modo que se acerca a la reportería que entendemos hoy en día, ¿no? Pero ya llega un punto en el que la explosión, y ahí lo estamos mostrando, ¿no? En el año 2005, 2006, cuando ya realmente las tecnologías explotan como hemos visto, que ya se puede pasar a la analítica avanzada. Y es, ya no me vale con echar la mirada atrás y entender qué ha ocurrido en mi negocio el último mes o último año, ¿no? Ahora miro hacia adelante y quiero saber qué va a ocurrir el próximo mes o el próximo año. Y realmente ese cambio de enfoque es lo que habilita esta unión de Big Data con inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. Y es que, como he dicho antes, la inteligencia artificial, gracias a estos datos masivos, puede aprender y hacer grandes cosas, ¿no? Aquí menciono algunos casos de uso que he dicho antes ya. Bueno, la visión, reconocimiento de imágenes, la visión máquina, a nivel de voz, el reconocimiento de voz, el contrario, ¿no? De un texto pasarlo a voz para que personas lo puedan escuchar. Esto tiene aplicaciones muy grandes en traducción, sin ir más lejos, incluso simultánea. Tenemos el procesamiento del lenguaje natural a la hora de recoger textos normales, entender, por ejemplo, si una persona que habla o que escribe está enfadada, si está contenta. Tiene multitud de aplicaciones, ¿vale? Esto apenas es la capa superficial de todo lo que se puede llegar a hacer. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de la inteligencia artificial como algo que damos por entendido que conocemos. Ya sabemos que no es novedosa, pero todavía no sabemos exactamente qué es y por qué decimos que es inteligencia y qué se diferencia de la humana. Bueno, lo importante es que la inteligencia artificial imita el comportamiento inteligente de los seres humanos. Es capaz de percibir, es capaz de interpretar datos, es capaz de razonar de acuerdo a sus algoritmos y a cómo ha sido programada y, según un objetivo dado, decide. Son robots perfectos. De hecho, aquí, contribuyendo a la desmitificación, podemos hablar de qué es realmente una inteligencia artificial, ¿no? Y estamos pensando he hablado de supercomputadores, he hablado de modelos avanzados, pero es que una simple calculadora de bolsillo es inteligencia artificial. Y este es un pensamiento que muchas veces ayuda mucho a esa desmitificación, pero es la realidad. Y es que una calculadora de bolsillo hace operaciones matemáticas más rápido que cualquiera de nosotros, más rápido incluso que la persona más rápida que pueda sumar de cabeza, ¿no? Dejamos a un lado ya efectuar raíces cuadradas u operaciones trigonométricas. Por supuesto que es inteligencia artificial. No es tan glamurosa, pero lo es. Entonces, ¿dónde queda la inteligencia humana? ¿Por qué hablamos de inteligencia si sabemos que la inteligencia artificial no es tan lista, digamos, entre comillas, como nosotros? Bueno, la inteligencia humana, además de todo eso, permite aprender por nuestra propia cuenta, sin que nadie nos preforme, permite entender. Es un poco distinto que interpretar, es realmente asimilar conocimientos, permite la toma de decisiones y formar una idea de la realidad. Nosotros, cabe la duda de pensar, ¿tenemos un objetivo prefijado? Porque la inteligencia artificial sí que los tiene. Se programa y se prepara para que tenga un objetivo. Nosotros no tenemos tan claro si lo tenemos o no. Hay quien podría pensar, y esto es una pregunta que se puede quedar para los antropólogos, que el instinto más básico que tenemos es el de supervivencia, tal vez, ¿no? Quizás es el objetivo que tenemos, ¿no? Sobrevivir como seres humanos y como colectivo, como especie. Pero más allá de eso, no me atrevo a dar una respuesta. Las decisiones, tenemos una parte irracional. La inteligencia artificial no es irracional, es todo lo contrario. Nosotros tenemos una componente irracional, una componente que nos lleva a tomar decisiones de manera consciente, pero también inconsciente. Y además decisiones emocionales. Esto nos diferencia radicalmente de la inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿cómo las relacionamos? Porque evidentemente tenemos que balancearlas y ver qué aporta cada una. Y aquí es quizá una de las partes que más ayuda a entender cuál es el papel de la inteligencia artificial, incluso a quitar miedos, porque a veces se habla con cierto miedo de la inteligencia artificial, quizá por desconocimiento. Y es que es una herramienta, al final. Pero a diferencia de las herramientas que hemos venido utilizando hasta ahora, no nos facilita el trabajo necesitando nuestra acción al 100%, sino que le podemos descargar tarea a la inteligencia artificial. Puede hacer cosas por nosotros. Es una herramienta activa, genera, ¿no? A diferencia de como puede ser cualquier otra herramienta, sean agrícolas, sean industriales, conforme fue evolucionando el conocimiento humano, o sean incluso los ordenadores, los computadores que trabajamos con ellas, que pueden ayudarnos a procesar textos, a hacer hojas de cálculo, pero al final somos nosotros los que las operamos, ¿no? La inteligencia artificial va un paso más allá y nos descarga el trabajo, puede ser nuestra compañera. Y es que además se está materializando en diversas disciplinas, ¿no? Esta curva, para quien no esté familiarizado, es la curva que hace Gartner del hype de tecnologías, la hace todos los años. En el caso de 2019 ya vemos remarcados en verde aplicaciones de la inteligencia artificial que están en su momento, ¿no? Tanto en momento de, digamos, de mayor innovación
como ya alcanzando una fase de madurez, esa parte de desilusión, que no quiere decir que la tecnología no funcione, sino que realmente se desinflan las expectativas irreales y empieza el camino de la construcción sólida, ¿no? Tenemos la conducción del coche autónomo, que ya sabemos que es una realidad. Hay vehículos ya por nuestras carreteras que circulan de manera autónoma, incluso negocios que se apoyan en ello. Tenemos el reparto con drones, que puede que esté en la parte más aspiracional de esta curva todavía, pero es una realidad. Pero es que también tenemos grandes tecnologías que están ayudando a esto, ¿no? El 5G, la comunicación de baja latencia y de alta velocidad, que puede permitir que esos elementos que funcionan de manera autónoma tengan esa conexión todo lo rápida que necesitan para que realmente sea viable que funcionen de manera autónoma, ¿no? O la computación cuántica, que puede venir a cambiarlo todo y todo lo que he contado hasta ahora que parece que es el presente y que ha cambiado todo, sea como el pasado y que estemos en un paradigma totalmente distinto y mucho más potente y eventualmente con costes mucho más bajos, ¿no? Y es que esta quizá es otra de las columnas que nos queda por derribar. Y es que hasta ahora, vale, yo he estado contando durante un rato que la inteligencia artificial no es algo realmente nuevo, que la inteligencia artificial puede ayudar a los negocios, que viene a acompañarnos, pero es que en el imaginario colectivo sí que ha sido ciencia ficción. Y es que tenemos a Wall-E, el robotito de Disney, que venía a limpiar el planeta. Tenemos la película que quizá conozcan de Juegos de Guerra, que es un simulador de guerra que aprende automáticamente de lo que va ocurriendo, ¿no? Y cada vez es más inteligente y más difícil batirlo. Tenemos la frase, bueno, en Blade Runner, que hay humanos más humanos que los humanos, digamos, ¿no? Tenemos a C3PO, C3PO, es el androide de Star Wars, que tiene como protocolo servir a los humanos y ayudarles. Y tenemos a Iron Man, el superhéroe, que puede que sea una persona normal, pero tiene un traje robótico espectacular y además tiene una inteligencia artificial Jarvis que le resuelve todo lo que necesita. Y es que con esto es normal que tengamos una imagen distorsionada de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando vemos que en el cine y incluso algunas noticias sensacionalistas parece que estamos hablando de algo así. La realidad es que está más cerca de lo que creemos. Y es que quizá no tengamos todavía un robot que limpie el planeta, aunque sin duda sería muy beneficioso. Pero sí tenemos aspiradoras que pueden aspirar el piso por nosotros cuando no estamos trabajando. Parece una tontería, pero realmente eso existe. Y eso realmente puede tener un impacto. Y son aspiradoras inteligentes que se encargan de hacer una tarea que nos descargan a nosotros. Es verdad que quizá no tengamos todavía, por fortuna, lo que se vio en la película de Juegos de Guerra, ¿no? Una inteligencia capaz de aprender, incluso de poder desatar una guerra termonuclear. Pero sí que las películas nos encuentran a base de aprendizaje automático a nosotros. Se nos recomienda qué películas nos van a gustar en base a lo que nos gusta o incluso a lo que nos puede llegar a apetecer en un momento determinado. Y bueno, es cierto que no tenemos humanos más humanos que los humanos, pero ya tenemos androides que incluso, aunque sea de manera simbólica, han llegado a obtener la ciudadanía, como es el caso de Sofía, que obtuvo la ciudadanía de Arabia Saudí. Por otro lado, no tenemos a C3PO, no tenemos robots simpáticos que nos asisten en todo, pero sí que tenemos asistentes muy presentes en nuestros teléfonos celulares, en altavoces inteligentes, como Siri, como Alexa, como Google Assistant, Aura en Telefónica. Nosotros incluso tenemos un asistente para ayudar a nuestros clientes en el día a día. Son ejemplos, ¿no?, de que esa inteligencia artificial, esos asistentes al servicio del ser humano existen. Y bueno, Iron Man sabemos que no existe, por desgracia, pero Robert Downey Jr., el actor que lo encarna, le pudo regalar un brazo robótico de Iron Man a un niño sin articulación, ¿no? El vídeo está en internet y el niño al final pues puede realmente mover esa mano como si fuera casi un miembro real de su cuerpo. Evidentemente no es tan fantasioso, pero desde luego el impacto que tiene en la vida de esa persona es casi más importante, ¿no?, que el de un superhéroe de ficción. Y bueno, aquí tenemos algunas cifras. Desde luego, esto no solamente es un tema de que es una realidad, sino que los negocios están generando importantes beneficios. Algunas cifras, pues Netflix, por ejemplo, afirma que el 75% de las películas que se ven en su plataforma son producto de las recomendaciones. Es decir, ha cambiado la forma en la que la gente entra, digamos, a consumir contenido. Ya no van buscando qué ver. Es decir, no van buscando qué película quieren ver. Ya van esperando que se les recomiende qué pueden ver. Eso cambia por completo la forma en la que se entiende y se producen contenidos, ¿no? Se estima, por ejemplo, que la inversión en robótica para el año que viene será de más de 200.000 millones de dólares americanos. O, por ejemplo, en la inteligencia artificial en medicina se superarán para 2025 los 34.000 millones de inversión en inteligencia artificial aplicada. Entonces, bueno, evidentemente la inteligencia artificial plantea unos retos tecnológicos. A nivel de la robótica, pues cómo relacionarnos con humanos. He visto la foto del androide de Sofía, cómo automatizar tareas. El tema del transporte autónomo es un reto, el vehículo autónomo, el reparto autónomo con drones, con camiones autónomos y el uso de sensores inteligentes, ¿no? Hasta dónde se puede llegar. Lo cierto es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, es una realidad.
Sabemos que forma un tándem perfecto con Big Data porque se apoya de la gran cantidad de conocimiento que se genera en todas estas interacciones de datos que se hacen día a día. Y plantea grandes retos para la sociedad y para las empresas de todo tipo, pero no solo tecnológicos, también retos sociales. Y es que es necesario entender cómo se coopera con esta inteligencia artificial. Es necesario entender qué impacto va a tener la inteligencia artificial en el empleo, que quizás es uno de los miedos que más tenemos a la hora de afrontar este tema de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, y no menos importante, y además de rabiosa actualidad, la ética de la inteligencia artificial. Empezando por el empleo, como he dicho antes, la inteligencia artificial hay que entenderla como una herramienta que nos acompaña. Y es que si pensamos en el siglo XXI, las aptitudes que van a hacer falta, ¿no?, para este siglo son las 4 Cs: comunicación, pensamiento crítico, creatividad y colaboración. Y nosotros las tenemos. Nosotros además tenemos la conciencia, la percepción, podemos tomar decisiones, somos buenos en eso, digamos. Es donde tenemos las fortalezas en los seres humanos. Sin embargo, las máquinas, por fortuna, nos descargan de los trabajos más tediosos y que menos nos gustan a los seres humanos, que nos aburren o que incluso nos despistan, como son los trabajos muy repetitivos o los trabajos que requieren mucha precisión. Afortunadamente nos podemos complementar y ese es el objetivo al que hay que encaminarse, a los modelos colaborativos hombre-máquina. No hay que temer, aunque sin duda ocurrirá, que algunos empleos se puedan perder, pero el ser humano va a hacer falta y hay que entender que la inteligencia artificial encaja con nosotros en este acompañamiento y en esta mejora, en esta ampliación de nuestras capacidades. Y de esto va precisamente la cooperación, ¿no? Y es que aquí hay una cita que dice Mike Guggemos, CEO en IT Firm Insight, que es que la tecnología es inteligente, pero no es sabia. El impacto real de la inteligencia artificial, estoy leyendo, en el mercado de empleo durante los próximos años impactará en el cambio de unos trabajos a otros. Y es que lo que estaba comentando justo ahora mismo. Y es que indudablemente habrá ciertos trabajos que, igual que pasó con las revoluciones industriales y con otros cambios, no tenga sentido que las hagan seres humanos, porque habrá máquinas que los harán mejor. Pero habrá que redefinir esos modelos de interacción y, por supuesto, surgirán nuevas necesidades, ¿no? Aquí tenemos una viñeta un poco de broma que le dicen a un empleado, bueno, que ha hecho un gran trabajo para la compañía, pero que necesitamos a alguien que sea un poco menos analógico. Probablemente no se dé una situación así, pero sí que es cierto que se plantea el reto de entender cómo encajar, ¿no?, en la componente humana con las ventajas que nos va a aportar la inteligencia artificial. Y no menos importante, y me paro aquí, especialmente decir hincapié en la parte ética, porque al final resumen también todos los retos, en definitiva. Y aquí tenemos uno de los casos que he mencionado antes, que es el vehículo autónomo. ¿Vale? Cuando uno conduce su vehículo, toma decisiones, pero ¿cómo debe comportarse un coche autónomo? Hemos dicho antes que a las máquinas que con inteligencia artificial hay que darles unas consignas, hay que darles un juego de reglas, hay que hacerles de alguna forma entender cuándo tienen que tomar una decisión y cuándo otra. Ellos lo harán mejor que nosotros, o probablemente lo harán también como nosotros, decidir, es decir, elegir qué camino tienen que seguir, ¿no? Pero esos caminos hay que definirlos y hay que entenderlos. El MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, realizó una macroencuesta en Internet. De hecho, creo que todavía está disponible esta página, se puede buscar, la Moral Machine. Y es un juego muy sencillo. Y es que plantea dos situaciones, un vehículo ante una situación de peligro, y cuál es la reacción que el vehículo debe tener, indicando quién muere en cada caso. Aquí en la viñeta tenemos, en un paso de peatones, el vehículo va sin frenos, puede atropellar a una mujer o puede atropellar a un animal. Pues a base de muchas personas realizando esto, y aprovecho, esto también es Big Data, digamos, la inteligencia colectiva o ese resultado colectivo procesado y analizado, se ha llegado a determinar ya, un informe preliminar de más de 4 millones de personas, de resultados, cómo debería comportarse un coche autónomo ante un accidente inevitable. Entendamos esto como una encuesta, más que como, digamos, como una ley, ¿no? Porque esto es más complejo de lo que parece. El consenso general parece que ha sido, de todos modos, que hay que salvar la vida de humanos antes que animales, que hay que salvar grupos antes que individuos, es decir, valoramos el colectivo de personas, y que, por supuesto, los bebés, jóvenes y embarazadas parece que irían antes que el resto de personas, ¿no? Bien, esto puede parecer una solución sencilla, decir, pues fácil, pues a partir de ahora se implementa así. No, bajo ningún concepto. Y aquí tenemos una compañía de automóviles, Mercedes, que ante el dilema de salvar al peatón o al conductor, ellos lo tienen claro, salvan al conductor. Es decir, que todo lo que hemos visto antes no aplicaría. La filosofía que aplica Mercedes en este caso es, yo puedo controlar únicamente lo que ocurre a la persona que llevo dentro. Yo no puedo estrellar a la persona que va dentro de mi coche garantizando 100% que la persona que está fuera se va a salvar. Entonces voy a hacer todo mi esfuerzo en que mi coche sea lo más seguro posible para la persona, que además es quien lo compra. Puede que parezca un punto de vista cruel o egoísta,
pero en cierto modo es un punto de vista. Y ahora mismo lo importante es, que quería reseñar aquí, es que no hay una respuesta única. No hay una respuesta todavía, digamos, que sea ley o que está bien o que está mal. Digamos que lo que hay es un dilema importante, pero hay muchos más dilemas. En este sentido, se está haciendo un borrador, o se está a nivel europeo, se está ya empezando a trabajar en, en hacer una ley de buenas prácticas, ¿no? Digamos, de la inteligencia artificial. Supongo que bueno, estarán familiarizados algunos con las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que parten también un poco de la ciencia ficción, pero que en el fondo son bastante razonables. Y es que un robot no debe dañar a un ser humano o por inacción permitir que un robot sufra. En segundo lugar, jerárquicamente, un robot debe cumplir las órdenes dadas por seres humanos, a excepción de aquellas que incumplen la primera ley. Y por último, un robot debe proteger su propia existencia siempre que no haya conflicto con la primera o la segunda ley. Pues tal vez es razonable, y aunque ahora suene un poco distópico, que haya unas leyes así que rijan cómo un producto que se pone en el mercado funcione, ¿no? Sin embargo, esto sabemos que no resolvería del todo el problema que acabamos de ver del vehículo autónomo, pero son pasos en la buena dirección. Pero hay más asuntos éticos. Y es que aquí se dio una noticia, bueno, se dio en Estados Unidos particularmente, que una niña de 6 años accidentalmente pudo hablar con un altavoz inteligente de Amazon, en este caso, y hacer un pedido de muñecas y galletas. Amazon no solamente pone un asistente muy bonito y muy inteligente, sino que también tiene probablemente el mayor retailer del mundo de ventas. Amazon no ha planteado en ningún momento que haga falta una confirmación para hacer esa compra, no ha planteado que detectar si es un menor, no ha planteado nada. Por descuido, por interés, sea como sea, se dio esta situación, ¿no? Al final, bueno, pues el asunto costó a los padres 160 euros o aproximadamente lo mismo en dólares y, en fin, los padres estaban echándose la siesta y la niña lo pidió. Y esto puede quedar como una anécdota, ¿no? Y para reflexionar, pero es que va más allá. Es un reportaje en televisión, cuando en los telediarios lo contaban, hizo que multitud de altavoces iguales, con el mismo comando, hicieran la misma compra. Multitud. Entonces ya no es un tema que solamente sea que una niña ha hecho una compra, sino que realmente tampoco hay un mecanismo en estos altavoces para que tenga que ser un humano el que da la orden. También se dio el caso, aunque no está aquí recogido, con una conocida serie de dibujos animados que hacía un pedido bastante vergonzoso y que todos los espectadores que tenían ese altavoz pues tuvieron que correr para cancelarlo, ¿no? Puede parecer divertido, en cierto modo lo es, pero el trasfondo es serio. Y es que realmente hay unas cuestiones éticas que nunca nunca se habían planteado, ¿no? O por lo menos parecía como más evidente que a la hora de hacer una tienda online o a la hora de afrontar un pago por internet, siempre hubiera una serie de controles, incluso fuera, bueno, solía ser de manera natural más difícil para un niño o para un ser no humano. Mientras que en este caso vemos que bueno, es una nueva realidad en la que tenemos que vivir, ser conscientes tanto a grandes rasgos como en nuestros negocios, de los nuevos retos éticos. Y aquí tenemos otro reto ético que fue de actualidad hace no tanto, y fue el caso de la tarjeta de crédito de Apple. Apple es una gran compañía, es una compañía mundial, de las más valiosas del mundo, y además con una marca con una grandísima reputación. Sin embargo, despertó un escándalo, y es que su programa de scoring crediticio resultó ser sexista. Y es que una compañía, pues que por supuesto en sus valores está ser diversa, ser tolerante, en fin, todo lo que es deseable, estaba dando tarjetas de crédito con un crédito mucho mayor a hombres que a mujeres con un límite de crédito. Y tenemos incluso a Steve Wozniak, cofundador de la misma compañía, que le pasaba lo mismo a él con su mujer, con un orden de magnitud entero, 10 veces más margen para él que para su mujer. Es un problema que ya de entrada es de grave reputación, o sea, un problema muy grave para la reputación de las compañías. Y es que este error, digamos, o esta situación que desde luego no tendría por qué ser así, estuvo generando, puso el punto de mira a la compañía. Pero es que hay más. Y es que Goldman Sachs se defiende y dice que, bueno, que lo iban a mirar y que la explicación es que en ningún momento su algoritmo hacía decisiones basadas en el género. Es decir, no distinguía el algoritmo en ningún momento si era hombre o mujer. Que de hecho, cuando se hacía ese procesamiento, no se sabía si la persona era hombre o mujer. Sin embargo, se da una explicación. Y es que habitualmente es la esposa suele tener su tarjeta de crédito asociada a la de su marido y en sus sistemas de scoring internos del banco, porque esta tarjeta, recordemos, aunque sea de Apple, hay un banco detrás que es Goldman Sachs, que es quien realmente la gestiona, ¿no? Y quien la ofrece. Pues ocurría que como estas son las mujeres las que tienen la tarjeta asociada a la del marido, en sus rankings de crédito, eso hace que ya directamente tengan un scoring menor. Claro, porque no tienen la misma información.
Puede ser que Goldman Sachs se defienda de esta manera y que de alguna forma no han hecho nada incorrecto en cuanto al algoritmo de esta tarjeta de crédito, pero sí que lleva a la reflexión de cómo algo que no tiene por qué ser necesariamente malo, o que bueno, una pareja pues, decide compartir los gastos de la tarjeta de crédito entre dos, cómo puede perjudicar tanto a un colectivo como es la mitad del planeta frente a otro. Esta clase de cuestiones de discriminaciones por género, racial o por otras cuestiones también son un reto importante, y es que no solamente vale con que el algoritmo sea neutro y sea impecable, sino que hay que tener en cuenta también, de alguna forma, con mucho cuidado para no hacer sesgos tampoco artificiales, pero tener en cuenta que todos estos sesgos no se perpetúen, ¿no? Y que de alguna forma se hagan respuestas de manera justa. Es otra de las responsabilidades que tienen los negocios a este sentido. Entonces, todo esto que hemos estado viendo ahora, estos retos sociales y estos retos tecnológicos, ¿cómo se traducen en las organizaciones? Pues con un desafío, y es que el 63% de las compañías les faltan habilidades, conocimiento, personas con conocimientos para hacerlo. El 60% necesitan cambios organizacionales. Su estructura actual no está preparada para trabajar en torno al dato y trabajar con la inteligencia artificial. Y el 53% directamente carecen de modelos de negocio que ahora mismo moneticen inteligencia artificial. Hay muchos más casos, pero al final hay un tema que ya podemos ver que es organizativo, cultural, de conocimientos. No es un tema únicamente de tener tecnología, no es un tema únicamente de querer, de voluntad. Es un tema de que realmente todas las organizaciones tienen que cambiar y hay que pensar de una nueva forma para extraer el máximo y adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, en resumen, como he dicho, hay que conjugar estas cuatro grandes áreas, ¿no? No solamente veíamos el puzzle del Big Data con la inteligencia artificial, pero a nivel humano tenemos que conjugar esto. Las capacidades, la cultura de organización en los negocios, los datos, si no hay datos no se puede hacer nada, y por supuesto la ética y la privacidad con todo lo que hemos revelado. ¿Qué oportunidades plantean? Bueno, pues los directivos, que son los grandes impulsores, además, los grandes CEOs y grandes órganos de las compañías grandes, son los que más impulsan esta clase de iniciativas, creen que tiene un impacto, bueno, creen y saben que tiene un impacto significativo, ¿no? Se habla de paybacks sobre las inversiones de un año y se habla de ingresos que pueden ascender a 10 billones, 10.000 millones, ¿no? de dólares en 5 años para las grandes compañías americanas. Desde luego es, como hemos dicho antes, al principio, si recuerdan, en la parte de valor, del valor del dato, tanto por el incremento de ingresos, nuevos ingresos, como la reducción de costes por eficiencias, como de evitar riesgos, puede tener un impacto tan grande que las inversiones están totalmente justificadas. Y bueno, a partir de un estudio del MIT también se vio que, y principalmente las áreas, a raíz de una serie de encuestas y de análisis sobre diferentes sectores, afectarán a la parte de las operaciones, es decir, al día a día de las organizaciones, a la parte de IT y a la relación con el cliente. Y es que antes he mencionado que, bueno, en Telefónica estamos trabajando en un asistente de voz, en Aura, pero hay otros muchos asistentes y otros muchos chatbots y una serie, digamos, de iniciativas que, por supuesto, pueden ayudar a mejorar esa relación con el cliente, pero también incluso a la hora de hablar con el cliente por un ser humano, a analizar esa interacción, cómo ha sido y ayudar a mejorar, ¿no? Hay multitud de iniciativas que se pueden hacer. Y aquí hay un pensamiento que viene muy al hilo cuando hablamos de inteligencia, ¿no? Y esto ya para terminar la sesión. Y es que actuar sin pensar es como disparar sin apuntar. Puede parecer una frase simple, pero realmente tiene mucho sentido. Y es que si actuamos sin pensar y sin una meta clara, puede pasar cualquier cosa. Entonces, llega la pregunta a eso. Bueno, pues si no había quedado claro que la inteligencia artificial nos puede acompañar, nos puede, digamos, complementar, ¿podemos dejar todo en manos de la inteligencia artificial? Aquí se plantea un problema hermoso. Y es que este es un avión que participó en una contienda militar y los puntos rojos representan los impactos de bala. Es decir, donde recibió impactos durante la batalla y se plantea el problema de cómo mejorar las naves para hacerlas más resistentes al vuelo. Uno podría pensar, o podría llegar a tender a pensar, bueno, pues hagamos más duras las partes donde más impactos de bala se reciben, porque al final son las que más atacan los enemigos y, digamos, son las que más daño nos pueden hacer. Y quizá incluso un algoritmo lo haría de manera brillante, ¿no? Aquí es donde mayor riesgo hay, hagámoslo. Sin embargo, podemos hacer una lectura inversa. Y es pensar, bueno, si con todos esos agujeros de bala el avión sigue volando, tal vez donde haya que poner el foco sea en las partes donde no han disparado, que son las que permiten que el avión siga volando. Esta clase de razonamientos nunca los va a dar una inteligencia artificial, porque no tienen esa componente de entender un problema que hablábamos, de asimilarlo y de tener ese pensamiento lateral que nos ayuda a dar la vuelta a los problemas. Por eso es importante que entendamos la inteligencia artificial como un apoyo,
como un acompañamiento, como una grandísima oportunidad para los negocios, para la sociedad en general, pero sobre todo que la desmitifiquemos y que la apliquemos desde ya. Manuela, te vuelvo a ceder la palabra con esto último que he compartido. Muchísimas gracias, Pedro. Estamos todos, creo que, impresionados y con muchas ideas. Yo quisiera aquí también complementar con algo que escuché hace poco y que me pareció muy potente, y es que no es implementar la inteligencia artificial porque sí, sino que hay que identificar qué problema queremos resolver dentro de nuestra empresa o qué solución queremos crear, y luego analizar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a hacerlo, identificando también dónde en nuestro negocio la inteligencia artificial puede crear el mayor valor. Así que, bueno, ya para seguir, tenemos demasiadas preguntas. He tratado de organizarlas un poco. Entonces, ¿cómo podríamos acercar la inteligencia artificial a las pymes cuando los costes de implementación son tan altos? Es decir, ¿cómo podríamos democratizar el acceso? Los costes son altos, pero realmente mm, no de partida. Es decir, gracias a lo que comentábamos de las plataformas cloud, por ejemplo, una pyme que quiere empezar una pequeña iniciativa con sus datos puede hacer una inversión muy pequeña mensual con una plataforma muy, muy orientada a ese problema específico y hacer una prueba. Y de esa prueba ver cómo va evolucionando. Si le interesa seguir adelante o si no le interesa seguir. Si le interesa seguir, es que probablemente vaya a tener un retorno de la inversión, de ese gasto que está haciendo, suficiente como para poder crecer, para poder ampliar el alcance de esa iniciativa y poder meter más dinero en esa plataforma. Si no, simplemente pues, habrá pagado 1 o 2 meses de esa plataforma y nada. ¿Los costes son elevados? Puede que, según se mide, pero a lo mejor para hacer una pequeña iniciativa, a lo mejor les está demandando $1000 para esa pequeña prueba, 1000, $2000. Hombre, parece algo, desde luego no es algo que se haga como quien compra unos caramelos, pero no es algo muy complejo para muchas pymes, ¿no? Para probar, para ver qué sale. Entonces, de algún modo, no es realmente un coste elevado. La ventaja que hay hoy en día es que la barrera de entrada es muy baja y se puede empezar poquito a poco. Claro, ahí se me ocurre es cómo podríamos definir cuál sería ese retorno a la inversión, o qué has visto tú para las pymes, porque seguramente, bueno, para empresas más grandes es muy común que el retorno a la inversión sea bastante alto, pero cuando lo implementan pequeñas Bueno, empresas. el caso en muchas pymes, a veces falta tener una visión completa de todo el negocio, ¿no? A veces se tienen visiones parciales, se tienen visiones, digamos, pues, de la contabilidad o la visión de la persona que tiene el área que se encarga de hacer las compras, se encarga de tal, pero a lo mejor no siempre hay esa foto completa o no siempre se están teniendo todos los indicadores a mano que pueden ser relevantes de la salud del negocio, del buen funcionar. Simplemente con una compañía que pudiera integrar todos los datos de su organización, por pocos que parezcan, pero todas las diferentes fuentes de toda su actividad en un cuadro de mandos, en un dashboard, donde le pueda dar esa información en tiempo real a las personas que toman las decisiones, yo creo que podría llegar a tener un impacto significativo a la hora de tomar ciertas decisiones que puedan ser erróneas, equivocadas o poco rentables, teniendo en cuenta todos los factores, ¿no? Que de otra forma, yendo individual, pues a lo mejor no siempre somos capaces de hilarlo. Eso como una solución que se me ocurre, quizá accesible para prácticamente cualquier pequeña y mediana empresa. Gracias. También, bueno, sabemos que muchas empresas que han implementado inteligencia artificial no han implementado las mejores prácticas necesarias para capturar el valor que ella representa. Digamos que Ujú, en algunas de esas mejores prácticas sabemos que está alinear la estrategia de inteligencia artificial con la estrategia corporativa de la pyme, pero que ujú. otras mejores prácticas también tú quisieras compartir con los usuarios que están el día de hoy con nosotros. Vale, eso voy a aprovechar para repasar un concepto que hemos dicho hoy. Por supuesto, esa es la fundamental. Y esto hay que entender, creo que lo he mencionado antes de pasada, que la inteligencia artificial en el negocio no puede quedarse como un ejercicio académico, no puede quedarse como una demostración de capacidades, de mira lo que he hecho. Es importante que siempre responda a una necesidad de negocio y siempre tenga un objetivo, ¿no? Incluso en ese plan estratégico, es decir, a dónde quiere llegar la compañía en los próximos años, hacer un plan de inteligencia artificial que vaya de la mano, ¿no? Que crezca de la mano y que incluso la empresa sea capaz de adaptarse a esos cambios culturales que comentábamos, que también son muy importantes, sea capaz de adaptarse a ese crecimiento. Pero por el lado de los datos, que es muy importante también para la inteligencia artificial, es importante tener una buena estrategia de gobierno del dato. Y es que estamos hablando de que el dato es un activo,
pero si el dato que acumulamos es malo, si el dato que acumulamos no es veraz, si tiene un sesgo que nos puede llegar a equívoco, al final tenemos un activo que está devaluado, ¿no? Es como si alguien compra un edificio y resulta que va a alquilar los diferentes departamentos y resulta que el edificio es que se va a caer. Bueno, pues el activo ya no está el activo, ¿no? De pronto es una ruina. Pues con los datos pasa lo mismo. Y una práctica muy importante es tener ese control que garantiza que sí, que se haga un data lake, que se puede montar un pequeño repositorio, pero siempre con mucho orden, mucho concierto y mucha seguridad en esos datos, ¿no? Yo creo que la salud de los datos y tener esa garantía es casi tan fundamental como el tener un buen objetivo de negocio para aplicarlo. Gracias, Pedro. ¿Y qué nos podrías contar también un poco sobre el tema de en qué tipo de talento debería invertir la empresa? Y si tú recomiendas, ya que son pequeñas y medianas empresas, si invertir en este talento in-house o si tal vez tercerizar estos procesos. Vale, son dos preguntas separadas. Por un lado, el talento que hace falta típicamente para hacer proyectos de analítica son lo que llamamos científicos de datos. ¿Qué es un científico de datos? No hay una definición concreta. De hecho, no hay un título unificado, estandarizado a nivel mundial de un científico de datos es esto. Pero al final es una persona pues, que tiene conocimiento estadístico o matemático, que es una persona que tiene conocimiento, digamos, bueno, de Machine Learning, por supuesto, sabe programar o sabe manejarse con lenguajes. La programación no es el foco, pero sabe manejar lenguajes pues, como Python, ¿no? Como R, lenguajes matemáticos y de programación general aplicados. Es una persona que tiene que ser resolutiva, tiene que ser creativa, tiene que saber decir, pues puedo utilizar estos datos que tengo aquí para predecir esto, para hacer tal. Esa clase de procesamiento que hablábamos también, procesamiento humano, ¿no? De razonar y entender, tiene que ser una persona capaz, ¿no? De tener esa creatividad. Pero lo importante es entender que no vale solamente con tener una persona así. Y también hay una serie de procesos, digamos, de capacidades que debería cumplir esa persona, que son conocimiento de tratamiento de datos. El dato puede estar muy bien guardado, pero hay que adaptarlo, hay que prepararlo, procesarlo para que se pueda utilizar en analítica, ¿no? E incluso a la hora de montar la pequeña plataforma donde tienen que desarrollar esas iniciativas, esa plataforma tiene que estar bien diseñada, ¿no? Acotada, para que no sea muy costosa, por ejemplo, o que no sea muy limitada. Aquí lo importante es entender que ya hoy en día las compañías proveedoras de cloud habituales cada vez más ofrecen soluciones, digamos, de la estantería, ¿no? Que pueden ayudar a pequeñas empresas a no tener que hacer un desembolso tal vez digamos, contratar un perfil o hacer un gran desembolso para un pequeño modelo, sino que algunas soluciones de carácter general pueden empezar a aplicarse ya con un sistema de drag and drop, ¿no? De arrastrar funciones, experimentar un poco y de alguna forma también reducen la barrera a este tipo de iniciativas, ¿no? La barrera de entrada. Indudablemente, luego dependerá del plan de cada compañía, de cada pyme es un mundo, naturalmente, cada negocio es un mundo y puede haber compañías en las que salga más interesante pues, un perfil que sea capaz de hacer estas cosas o un perfil propio que tengan ya, que tenga el conocimiento y pueda ir dedicando tiempo. Al final no hay una estrategia única que sea válida, ¿no? Depende del caso de cada compañía y de su situación. Por supuesto, y ya que lo mencionas, bueno, cada empresa es un mundo y tiene diferentes necesidades. Y bueno, tú dices que también está bien la alternativa, digamos, de buscar empresas que faciliten esa adopción de procesos inteligentes. Quiero Ujú. aprovechar para contarle a todos que dentro de Conecta Américas, una de nuestras herramientas es ayudarle a las empresas a conectarse con proveedores también de servicios, no solo de productos, que esto es muy conocido en Conecta Américas, pero también de servicios. Así que pueden escribirnos a madeintheamericas@conectamericas.com. He puesto el correo en el chat para que nosotros podamos ayudarles a encontrar estas empresas que se pueden alinear con sus necesidades de adopción de procesos inteligentes. Ese servicio que nosotros prestamos es totalmente gratuito, así que los invitamos a escribirnos en caso de que estén interesados pues, de tercerizar estos procesos o de encontrar empresas consultoras que al menos los puedan guiar un poco. Bueno, tenemos otro par de preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Podrá la inteligencia artificial suplir la creatividad y el pensamiento crítico de los humanos? ¿Qué opinas? Si, desde luego yo no soy adivino y no sé si puede haber alguna revolución que no hayamos entendido todavía que permita hacer ese cambio, que desde luego cambiaría toda la humanidad, pero en mi opinión yo creo que no. Y creo que no porque ahora mismo estamos en el punto más avanzado hasta la fecha, ¿no? De la inteligencia artificial y con los grandes sueños y delirios de Hollywood y lo que podía hacer. Y es cierto que va por otro camino.
ni siquiera se está buscando llegar a eso, ¿no? Puede ayudarnos a hacer tareas, como he dicho, ayudarnos a hacer tareas incluso mejor que los humanos, pero siempre con un foco. Precisamente esa creatividad, ese sentido crítico, la parte emocional, es quizá lo más difícil de replicar de manera artificial, ¿no? No me cabe duda de que habrá estudios o personas o investigadores intentando entender cómo puede replicarlo, ¿no? Pero desde luego, si algún día ocurre, mi opinión es que estamos muy, muy tremendamente lejos de poder verlo. Entiendo. Y bueno, según esto también tú, ¿qué opinas sobre entregarle, por ejemplo, a un chatbot la relación con usuarios? ¿Crees que eso ha despersonalizado como el servicio al cliente y la calidad la o sea, ha disminuido? Yo creo que, como todo, la culpa no es de la tecnología, sino de cómo se aplica. Y es que un chatbot que está bien diseñado, que realmente tiene sentido la interacción que está planteada con el usuario y que realmente se entiende cuando se crea el chatbot la necesidad real del usuario, puede ser fantástico. Eh, un chatbot, a veces las experiencias son malas, ¿no? O sobre todo si una persona tiene una necesidad muy concreta que no está satisfecha por el chatbot, pues se cansa y se va. Es importante dar respuesta a todas esas cuestiones, pero per se no es malo. De hecho, estamos muy acostumbrados incluso a nivel telefónico a diga un comando, tal. Puede ser áspero, puede que no esté bien diseñado y funcione mal, pero desde luego la tecnología está preparada para hacerlo bien y de hecho conocemos casos y hemos implementado que funcionan bien y con éxito, ¿no? Entonces no creo que sea un tema de despersonalización, sino que a veces puede ayudar a hacer gestiones más rápidas, puede ayudar hay personas, parece una broma, pero hay personas que incluso tienen cierta timidez o les da cierto apuro hacer una gestión por teléfono, encontrarse con un chat es más cómodo, personas con discapacidad, personas que no pueden hablar o personas de alguna forma que pueden comunicarse mejor de manera escrita, encuentran también esa solución en un chatbot. Y por qué no, los chatbots son el motor para un asistente de voz que se puede integrar en cualquier altavoz inteligente y simplificar de manera humana, ¿no? Esa interfaz hombre-máquina, hacerla con la voz como una conversación normal. Entonces es un campo lleno de oportunidades y por supuesto que puede ser muy, muy beneficioso. Entendido, Pedro. Pues muchísimas gracias por la sesión de hoy, por las preguntas que nos pudiste resolver. Sé que hay muchas preguntas, así que quiero invitarlos a todos a participar de una herramienta que estamos lanzando el día de hoy que se llama Voces Expertas. En nuestra primera sesión de Voces Expertas van a poder hacerle preguntas a una experta en ciencia de datos. Estaremos recogiendo las preguntas más comunes de las empresas y ella les dará respuesta a través de un video que nosotros les estaremos enviando en las próximas semanas. Así que los invitamos a todos a participar, a hacer todas estas preguntas que quedaron sin resolver. Y además les recordamos que pues la próxima semana tenemos la segunda sesión de esta serie de capacitaciones con Telefónica. La semana entrante va a estar más enfocado en casos de uso de inteligencia artificial en la pyme y la ponente será Almudena Uenet, también es experta en Big Data para Telefónica. Así que los estamos esperando, va a ser a la misma hora. Muchísimas gracias por haberse conectado. Les recordamos también escribirnos a madeintheamericas@conectamericas.com en caso de que quieran que les ayudemos a buscar empresas con soluciones para lo que ustedes están buscando de implementar pues, procesos inteligentes en su empresa. Y bueno, Pedro, esperamos por supuesto poder contar contigo en alguna otra sesión en Conecta Américas. Por supuesto que sí, estaré encantado. Muchísimas gracias a todos por conectarse y por asistir. Y muchas gracias a ti, Manuela, por tu atención. Muchas gracias y muchas gracias por supuesto a Telefónica por permitirnos este espacio. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego.